Buenas tardes, mi nombre es Javier Rodríguez Morales, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y el día de hoy les voy a exponer el tema de memorias. Los conceptos básicos de la memoria de semiconductores. Tenemos los bits, que es la unidad menor de datos binarios, los bytes, que son los datos en unidades de 8 bits, los nibbles, que es un byte dividido en dos unidades de 4 bits, la palabra, que es una unidad completa de información que está formada generalmente por uno o más bytes. En una matriz de memoria, cada elemento de almacenamiento en una memoria puede almacenar o un 1 o un 0 y se denomina una celda. Las memorias están formadas por matrices de celdas como se ilustra en la imagen que tenemos en la diapositiva, en la que se utilizan 64 celdas a modo de ejemplo. Cada bloque de la matriz de memoria representa una celda de almacenamiento y su situación se puede especificar mediante una fila o una columna. Operaciones de memorias. Puesto que una memoria almacena datos binarios, los datos deben introducirse en la memoria y deben poder recuperarse para cuando se necesiten. Para esto tenemos dos operaciones. La primera es la operación de escritura, la cual coloca los datos en una posición específica de la memoria. Y la segunda es la operación de lectura, la cual extrae los datos de una dirección específica de la memoria. Pero, ¿qué hace la operación de escritura? Bueno, para almacenar un byte de datos en memoria se introduce en el bus de direcciones un código que se encuentra almacenado en el registro de direcciones. Una vez que el código de dirección está ya en el bus, el decodificador de dirección decodifica esa dirección y selecciona la posición de la memoria especificada. La memoria entonces recibe una orden de escritura y los datos almacenados en ese registro de datos se introducen en el bus de datos y se almacena en la dirección de memoria específica, completando así la operación de escritura. Podemos ver a continuación el esquemático de la operación de lectura, la cual, de nuevo, se introduce en el bus de direcciones un código almacenado en el registro de direcciones. Una vez que el código de dirección se encuentra en el bus, el decodificador de direcciones decodifica la dirección y selecciona la posición especificada de la memoria. La memoria recibe entonces una orden de lectura y una copia del byte de datos almacenado en la dirección de memoria seleccionada. Se introduce en el bus de datos y se carga en el registro de datos, finalizando así la operación de lectura. Memoria RAM. ¿Qué son las memorias RAM? Las RAM son memorias de lectura y escritura en las cuales los datos se pueden escribir o leer en cualquier dirección seleccionada en cualquier secuencia. Cuando se escriben los datos en una determinada dirección de la RAM, los datos almacenados previamente son reemplazados por la nueva unidad de los datos. Las memorias RAM se dividen en dos categorías: las memorias SRAM, las cuales son memorias estáticas, y las memorias DRAM, las cuales son memorias dinámicas. A su vez, las SRAM están divididas en dos subcategorías: las SRAM asíncronas, ASRAM, las SRAM de ráfaga síncrona, SVRAM, y las memorias DRAM están divididas en cuatro subcategorías: las DRAM modo página rápido, FPM DRAM, las DRAM salida de datos extendidas, EDO DRAM, las EDO DRAM en ráfaga, FDRAM, y las DRAM síncrono, SDRAM. Memoria ROM. ¿Qué son las memorias ROM? Es un tipo de memoria en la que los datos se almacenan permanentemente en la memoria durante el proceso de fabricación. Las memorias ROM están divididas en cinco categorías: las ROM de máscara, las ROM programables o PROM, las ROM borrables o EPROM, las ROM mediante ultravioleta o VEPROM y las ROM borrables electrónicamente o EEPROM. Las memorias ROM programables. Las memorias PROM programables o PROM son básicamente iguales que las ROM de máscara. Una vez que han sido programadas, las ROM son un tipo de dispositivos lógicos programables. La diferencia consiste en que las PROM salen de fábrica sin estar programadas
y se programa a medida para satisfacer las necesidades del usuario. Diferencias entre una PROM y una EPROM. Las memorias PROM utilizan algún tipo de mecanismo de fundición para almacenar bits, donde un hilo de memoria se funde o queda intacto para representar o un 0 o un 1. El proceso de fundición es irreversible. Una vez que una PROM ha sido programada, no puede cambiarse, a diferencia de una EPROM, la cual puede ser reprogramada si antes se borra el programa existente en la matriz de memoria. Memorias flash. Las memorias flash son memorias de lectura y escritura de alta densidad. Alta densidad equivale a una gran capacidad de almacenamiento de bits no volátiles, lo que significa que pueden almacenarse los datos indefinidamente en ausencia de alimentación. Hay tres operaciones principales en una memoria flash: la operación de programación, la operación de lectura y la operación de borrado. En la operación de programación, todas las células se encuentran en el estado 1, porque la carga fue eliminada de las células en una operación previa de borrado. La programación añade una carga a la puerta flotante de aquellas células que deben almacenar un 0. En la operación de lectura, se aplica una tensión positiva a la puerta de control. La cantidad de carga presente en la puerta flotante de una célula determina si la tensión aplicada a la puerta de control activará o no el transistor. En la operación de borrado, se elimina la carga de todas las células de memoria. Para ello, se aplica a la fuente del transistor una tensión suficientemente positiva con respecto a la puerta de control. Expansión de memorias. Las memorias disponibles se pueden ampliar para incrementar su longitud de palabra, el número de bits en cada dirección, o la capacidad de la palabra, el número de direcciones diferentes, o ambas. La expansión de memoria se consigue añadiendo el número apropiado de chips de memoria a los buses de dirección de datos y control. Expansión de longitud de palabra. Para aumentar la longitud de palabra de una memoria, el número de bits del bus de datos debe aumentarse. Por ejemplo, se puede conseguir una longitud de palabra de 8 bits utilizando dos memorias, teniendo cada una de ellas palabras de 4 bits, como se ilustra en la figura. Como puede verse en la parte B, el bus de direcciones de 16 bits se conecta normalmente a ambas memorias, de modo que la memoria combinada tenga el mismo número de direcciones que cada memoria individual. Tipos especiales de memorias. Memorias FIFO, First in First Out. Este tipo de memorias está formado por una disposición de registros de desplazamiento. El término FIFO hace referencia al funcionamiento básico de este tipo de memoria, en la que el primer bit de datos que se escribe es el primer bit de datos que se lee. Memorias LIFO, Last and First Out. Las memorias LIFO se encuentran en aplicaciones que utilizan microprocesadores y otros sistemas de computación. Permiten almacenar datos y luego extraerlos en orden inverso, es decir, el último byte de datos almacenado es el primer byte de datos que se recupera. Almacenamiento magnético óptico. Como su nombre indica, los dispositivos de almacenamiento magnético óptico combinan las tecnologías magnética y óptico láser. Un dispositivo magnético óptico se formatea en pistas y sectores de forma similar a los discos magnéticos. La diferencia básica entre un disco puramente magnético y un disco magnético óptico es que la capa magnética utilizada en los discos magnético ópticos requiere calor para alterar la polarización magnética. Por lo tanto, el disco magnético óptico es extremadamente estable a temperatura ambiente, haciendo que los datos no cambien. Jerarquía de memoria. Es la organización piramidal de la memoria en niveles que tienen las computadoras, y el objetivo es acercarse al rendimiento de una memoria de gran velocidad al coste de una memoria de baja velocidad, basándose en el principio de cercanía de referencias. Los puntos básicos relacionados con la memoria pueden resumirse en capacidad, velocidad y coste por bit. Así tenemos la pirámide de jerarquía. En el nivel 0 tenemos los registros. En el nivel 1 tenemos la memoria caché. En el nivel 2 tenemos la memoria primaria, la RAM. En el nivel 3 tenemos el disco duro, con mecanismo de memoria virtual. Y en el nivel 4 tenemos las cintas magnéticas, que son consideradas las más lentas, con mayor capacidad de acceso secuencial. Almacenamiento en la nube. El almacenamiento en la nube es un modelo de informática en la nube que almacena datos en Internet a través de un proveedor
de informática en la nube que administra y opera el almacenamiento en la nube como un servicio. Se ofrece bajo demanda con capacidades y costos oportunos y elimina la necesidad de tener que comprar y administrar su propia infraestructura de almacenamiento de datos. Esto le otorga agilidad, escala global y durabilidad con accesos a los datos en cualquier momento y lugar. Localización de averías. Ya que las memorias pueden contener una gran cantidad de celdas de almacenamiento, comprobar cada una de ellas puede ser un proceso muy largo y frustrante. Afortunadamente, las memorias usualmente se prueban mediante un procedimiento automático realizado con un equipo de pruebas programable o con la ayuda de un software de comprobación interna del sistema. Comprobación de una ROM. Puesto que la ROM contiene datos conocidos, se puede comprobar la corrección de los datos almacenados leyendo cada palabra de datos de la memoria y comparándola con la palabra de datos que se sabe que es correcta. En el método de la suma de comprobación, un número, que es la suma de todos los contenidos de todas las direcciones de la ROM, se almacena en una dirección específica de la memoria cuando ésta se programa. Comprobación de una RAM. Para probar la capacidad de las memorias RAM de almacenar ceros y unos en sus celdas, se escriben en primer lugar ceros en todas las celdas de cada dirección y luego se extraen y verifican. A continuación, se escriben unos en todas las celdas de cada dirección y después se leen y verifican. Una forma más completa para probar una RAM consiste en utilizar un patrón de unos y ceros alternativos. Todas las celdas adyacentes contienen bits opuestos. Este patrón comprueba que no haya un cortocircuito entre dos celdas adyacentes, ya que si existe un cortocircuito, ambas células estarán en el mismo estado.